Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues aquí estamos para alegrárselos un poquito con un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un drama, un bombazo, un notición que ha sacudido el mundo del espectáculo y que estoy segura que a muchos de ustedes les va a dejar con la boca abierta. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recuerdan a esta pareja? Los protagonistas de Erkenzicus, esa serie que nos tuvo a todos pegados a la pantalla. Pues bien, la noticia que ha explotado en los medios, el 17 de agosto de 2025, es, bueno, ya lo dice el título, ¿verdad? La impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. Antes de seguir, y para que no se pierdan nada de lo que va a pasar, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chisme, ni una actualización de sus novelas y series favoritas. Suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sorprendido a todo el mundo? Para entender bien la situación, y para que todos estemos en sintonía, vamos a hacer un pequeño repaso de su historia. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir fueron, en la ficción, la pareja perfecta en Erkenzicus. La química entre ellos era explosiva. Y aunque siempre se han mantenido muy cautelosos con su vida privada, hubo rumores, muchísimos rumores, de que esa chispa que veíamos en pantalla iba mucho más allá de la ficción. Los fans soñábamos con que fueran pareja en la vida real. Y la verdad, muchos creímos que algo pasaba entre ellos. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Se enamoraron? No se enamoraron. Hubo algo más que una linda amistad. Pues, como les digo, ellos siempre se han mantenido muy reservados. Nunca confirmaron ni negaron nada. Lo que sí sabemos es que con el tiempo sus caminos se separaron. Cada uno siguió su carrera, y cada uno tomó rumbos distintos. Demet se casó con Oğuzhan Koç y Can continuó con su éxito profesional, trabajando en Italia y en otros países. La noticia del 17 de agosto de 2025, sin embargo, ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber. Los rumores sobre la posible ruptura de Demet y Oğuzhan circulaban desde hace tiempo. Las señales eran sutiles, pero los fans, como buenos detectives, las detectamos. Y entonces, la bomba. La noticia que nadie esperaba, la que todos dábamos por imposible. Demet Özdemir y Can Yaman juntos. ¿Cómo se enteró el mundo? Pues como suele pasar en estos casos, gracias a las redes sociales. Fotos, vídeos, testimonios de personas que los vieron juntos en un restaurante, paseando por la calle, tomados de la mano. La evidencia era abrumadora. Y claro, las redes sociales se volvieron locas. Los hashtags relacionados con ellos dos explotaron, y los fans, llenos de emoción y de sorpresa, no paraban de comentar y de especular. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo han logrado mantener esto en secreto durante tanto tiempo? Son preguntas que todos nos hacemos y de las cuales, por ahora, no tenemos respuestas concretas. Lo que sí sabemos es que tras la supuesta ruptura de Demet y Oğuzhan, y después de mucho tiempo, parece que el destino ha vuelto a juntar a estos dos. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Estamos ante un nuevo romance? ¿Una reconciliación? ¿Un simple encuentro casual? Es muy pronto para saberlo con certeza, pero las imágenes y la información que tenemos hasta el momento sugieren algo más. Sugieren que tal vez esa chispa que vimos en Erkenzicus nunca se apagó del todo. ¿Pero por qué ha sorprendido tanto esta noticia? Pues por varias razones. Primero, porque son dos personajes muy queridos por el público. Sus fans en todo el mundo están pendientes de cada paso que dan. Y segundo, porque, como les dije, siempre se mantuvieron muy discretos con su vida privada. Por eso, este reencuentro ha sido una sorpresa mayúscula. Además, este giro inesperado en sus vidas personales, inevitablemente, tiene un impacto en sus carreras profesionales. Los productores, los directores, las cadenas de televisión, todos estarán pensando en cómo aprovechar esta situación. ¿Volveremos a verlos juntos en una nueva serie? ¿En una película? Es muy probable que sí. Y si eso ocurre, la expectación será máxima. ¿Qué más sabemos?
Pues la prensa turca, siempre atenta a estos temas, ya está haciendo su trabajo. Han comenzado a investigar, a buscar fuentes, a intentar obtener declaraciones de los protagonistas. Sin embargo, por ahora, tanto Can como Demet se han mantenido en silencio. No han hecho ninguna declaración oficial, y no han confirmado ni desmentido nada. Lo cual, por supuesto, solo alimenta la curiosidad y las especulaciones. También es importante tener en cuenta que aunque la noticia sea reciente y los detalles sean escasos, la reacción de los fans ha sido en su mayoría positiva. Muchos se han mostrado felices y emocionados por este posible reencuentro. Han manifestado su apoyo a la pareja, y han expresado sus deseos de que esta vez sí, el amor triunfe. Claro que también hay otras voces. Hay quienes son más escépticos, quienes creen que todo esto es una estrategia publicitaria, o quienes simplemente no quieren que se les ilusione en vano. Y por supuesto, no podemos olvidar a Oğuzhan Koç, el ex esposo de Demet. ¿Cómo habrá reaccionado a la noticia? ¿Cómo estará viviendo esta situación? Esa es otra de las incógnitas que seguramente se irán resolviendo con el tiempo. En definitiva, la noticia de Can y Demet ha sido un auténtico bombazo. Un evento que ha paralizado al mundo del espectáculo, y que ha generado un debate apasionado entre los fans y los medios de comunicación. Estamos hablando de dos grandes estrellas, de dos personas que han marcado a toda una generación, y de una historia que tal vez está a punto de reescribirse. En los próximos días seguramente tendremos más información, más detalles, más pistas sobre lo que está pasando. Y por supuesto aquí en el canal estaremos al tanto de todo. Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de esta historia, y les mantendremos informados de todas las novedades. Así que manténganse pegados a la pantalla. En cuanto a las posibilidades de que esta relación prospere, bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices, y que puedan vivir sus vidas con libertad y con amor. Sea como sea, esta noticia nos ha regalado un poco de emoción, de ilusión, y de esperanza. Y eso en estos tiempos siempre es de agradecer. Y bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos repasado juntos la impactante noticia de Can y Demet, hemos analizado los detalles, y hemos especulado sobre el futuro de esta posible relación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que es amor verdadero? ¿O creen que hay algo más detrás? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus emociones. Me encanta leerlos. Y no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Volvemos al meollo del asunto, mis queridos. Después de esa introducción que espero los haya dejado con la adrenalina a tope, profundicemos un poco más en este huracán de noticias. Porque amigos, esto no es solo un rumor pasajero. Estamos hablando de algo que tiene todas las trazas de ser, un regreso épico. Recordemos para refrescar la memoria, cómo fue el fenómeno Erkenci. Una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo con su historia romántica, su humor, sus paisajes espectaculares y sobre todo, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Can interpretando a Candivit, un fotógrafo aventurero y misterioso, y Demet como Sanemairen, una joven soñadora y llena de vida. La combinación fue explosiva, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Y claro, en medio de todo este éxito, los rumores comenzaron a volar. Los fans, como verdaderos expertos en el arte de la especulación, notaron algo más que amistad entre los protagonistas. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a que la magia que veíamos en pantalla se extendía más allá del set de grabación. Las redes sociales se llenaron de vídeos editados, de collages, de fanfics que soñaban con un romance en la vida real. Pero como les decía antes, Can y Demet siempre fueron muy cautos. Evadían las preguntas, se mantenían discretos, y nunca confirmaron ni negaron nada. Lo que sí sabemos es que al finalizar la serie, sus caminos se separaron. Cada uno siguió adelante con sus proyectos, y aunque mantuvieron una relación cordial, parecía que la chispa se había apagado. Demet, como ya mencionamos, se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç en 2022.
La boda fue un evento muy mediático y parecía que Demet había encontrado la felicidad. Sin embargo, los rumores de crisis comenzaron a surgir a principios de 2025, y aunque inicialmente se intentó desmentirlos, la realidad terminó por imponerse. Khan, por su parte, se enfocó en su carrera internacional. Tuvo un gran éxito en Italia con la serie Viola come il mare, y siguió trabajando en diferentes proyectos. Su popularidad creció exponencialmente y se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Y entonces, el 17 de agosto de 2025, la bomba. Las redes sociales explotaron con fotos y vídeos que no dejaban lugar a dudas: Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Los avistamientos comenzaron a multiplicarse: un restaurante en Estambul, un paseo por la playa en Italia, una cena romántica. Las imágenes eran claras y los testigos no se hicieron esperar. ¿Cómo lograron mantener esto en secreto? Esa es una de las grandes preguntas. Quizás, después de todo, decidieron ser más discretos, proteger su intimidad y vivir su relación lejos de los focos. O tal vez simplemente la conexión que sentían era tan fuerte que no pudieron evitar volverse a encontrar. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en reaccionar. Los medios de comunicación se volcaron a investigar, a buscar declaraciones, a tratar de averiguar qué estaba pasando. Pero, como suele ocurrir en estos casos, tanto Khan como Demet se han mantenido en silencio. Prefieren no pronunciarse, no dar pistas, y dejar que la historia se escriba sola. La reacción de los fans, como les dije, ha sido mayoritariamente positiva. Muchos se han mostrado felices, emocionados y esperanzados. Han expresado su apoyo incondicional a la pareja, y han manifestado sus deseos de que esta vez el amor triunfe. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño, con fotos de la serie, y con memes que celebran este reencuentro inesperado. Pero, como en toda historia, también hay voces discordantes. Algunos fans son más escépticos y creen que todo esto es una estrategia publicitaria para promocionar algún nuevo proyecto. Otros simplemente prefieren no hacerse ilusiones y esperar a que la pareja confirme o desmienta la noticia. Y por supuesto, no podemos olvidar a Oğuzhan Koç, el ex esposo de Demet. ¿Cómo habrá reaccionado a esta noticia? ¿Cómo estará viviendo esta situación? Esa es una de las incógnitas más grandes. Además, hay que tener en cuenta el impacto que esto tendrá en las carreras profesionales de ambos. Es muy probable que los productores, los directores y las cadenas de televisión estén pensando en cómo aprovechar esta situación. Volveremos a verlos juntos en una nueva serie. En una película. La idea es tentadora y la expectación sería máxima. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Que puedan vivir su amor, si es que existe, con libertad y con tranquilidad. Que puedan disfrutar de su relación, lejos de las presiones y de los focos mediáticos. El futuro de esta posible relación es incierto. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es algo más que una simple amistad, si el amor ha resurgido con fuerza, o si es solo una aventura pasajera. Pero de momento lo que sí podemos decir es que la noticia ha generado mucha emoción, mucha ilusión y mucha esperanza. Y aquí en el canal estaremos al tanto de todo. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta historia, y les mantendremos informados de todas las novedades. Estaremos pendientes de cualquier declaración, de cualquier foto, de cualquier pista que nos pueda dar una idea de lo que está pasando. Así que manténganse pegados a la pantalla. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, y no se pierdan ninguna actualización. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y dejen sus comentarios con sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlos. Porque, amigos, esto es lo bonito de la vida. Las sorpresas, los giros inesperados, las segundas oportunidades. Y en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. El amor, a veces, tiene caminos misteriosos, y nos sorprende con reencuentros que creíamos imposibles. Así que a esperar con ansias. A disfrutar de esta historia, y a celebrar el amor en todas sus formas. Y sobre todo, a seguir soñando. Porque, como dice el dicho, el amor es ciego y a veces, nos sorprende con finales felices que ni siquiera imaginamos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden, la vida es una serie y a veces, los mejores capítulos son los que menos esperamos.